Bienvenidos a una nueva edición de Ecos del México de ayer. En esta ocasión realizaremos un breve recorrido por algunos de los momentos más memorables del Mundial de México 1970, un acontecimiento que marcó un antes y un después en la historia del fútbol y que convirtió a nuestro país por primera vez en sede de una Copa del Mundo. Acompáñanos a revivir este inolvidable campeonato, recordando los estadios, el ambiente en las calles, las grandes figuras del fútbol y la emoción que hizo vibrar a millones de aficionados. El Mundial de México 1970 dejó innumerables momentos que permanecen grabados en la memoria de quienes tuvieron la oportunidad de vivir aquella histórica competencia. Durante cada jornada del torneo surgieron escenas inolvidables que hoy constituyen un valioso testimonio de uno de los acontecimientos deportivos más importantes celebrados en nuestro país. La emoción comenzó incluso antes del silbatazo inicial, con la realización del sorteo oficial, cuando se definieron los grupos y el camino que seguiría cada selección participante. Aquel instante despertó una enorme expectativa entre aficionados, periodistas y jugadores, quienes conocieron por primera vez a los rivales que enfrentarían en la justa mundialista. Desde ese momento, México comenzó a vivir el ambiente de la Copa del Mundo. Las calles, los estadios y los medios de comunicación se llenaron de entusiasmo, mientras miles de personas seguían de cerca cada detalle del torneo. Las fotografías y documentos que se conservan de aquellos días permiten revivir el ambiente único que se respiraba en la capital y en las demás sedes mundialistas. Hoy, esas imágenes forman parte de la historia del fútbol y mantienen vivo el recuerdo de un campeonato que marcó un antes y un después en la historia de los mundiales. Al mismo tiempo, México comenzó a presentar al mundo los estadios que serían sede del campeonato. Entre ellos destacó el Estadio Jalisco, uno de los escenarios más importantes del Mundial de 1970 y considerado uno de los recintos deportivos más emblemáticos del país. Ubicado en la ciudad de Guadalajara, este estadio fue escenario de memorables encuentros y recibió a algunas de las mejores selecciones del mundo, convirtiéndose en un referente de aquella histórica justa mundialista. Sus modernas instalaciones para la época y el entusiasmo de la afición hicieron de cada partido una auténtica fiesta deportiva. Desde ese momento, el Estadio Jalisco pasó a formar parte de la historia de los mundiales, consolidándose como una de las sedes más recordadas de México, 1970, y como un símbolo del legado que dejó ese inolvidable torneo en nuestro país. De igual forma, la ciudad de León, Guanajuato, presentó ante el mundo su estadio completamente renovado y preparado para recibir los encuentros del campeonato. Las remodelaciones realizadas permitieron modernizar sus instalaciones, incorporando mejoras que respondían a los estándares internacionales de la época y que ofrecían mayor comodidad tanto a los jugadores como a los aficionados. Durante la presentación del recinto se destacaban los detalles arquitectónicos y los avances tecnológicos que lo convertían en uno de los escenarios deportivos más modernos del país. Gracias a estas adecuaciones, el estadio quedó listo para formar parte de una Copa del Mundo que marcaría un antes y un después en la historia del fútbol, consolidando a León como una de las sedes oficiales del inolvidable Mundial de México 1970. Otro de los escenarios elegidos como sede del Mundial de México 1970 fue el Estadio Toluca, que también se preparó para recibir a las selecciones participantes. Conforme se acercaba el inicio del torneo, el recinto fue presentado tanto a México como al resto del mundo, mostrando las mejoras y renovaciones realizadas para estar a la altura de un evento de talla internacional. Las nuevas instalaciones, así como las adecuaciones en sus áreas de servicio y para los espectadores, reflejaban el esfuerzo por ofrecer un estadio moderno y funcional, capaz de brindar una mejor experiencia tanto a los aficionados como a los jugadores. Con estas obras, el Estadio Toluca se convirtió en una pieza fundamental de la infraestructura deportiva del campeonato,
formando parte del conjunto de sedes que proyectaron una imagen renovada de México ante el mundo y contribuyeron al éxito de uno de los mundiales más recordados en la historia del fútbol. La ciudad de Puebla también presentó ante México y el mundo su estadio completamente renovado y listo para recibir a las selecciones que disputarían sus encuentros durante el Mundial de México 1970. Las obras de modernización permitieron adecuar el inmueble a las exigencias de una Copa del Mundo, ofreciendo mejores instalaciones para jugadores, autoridades y aficionados. Con esta importante remodelación, el Estadio Poblano se convirtió en una de las sedes oficiales del campeonato fuera de la Ciudad de México, consolidando a Puebla como una pieza fundamental en la organización del torneo. Durante la competencia, el recinto recibió a miles de espectadores nacionales y extranjeros, quienes disfrutaron del ambiente mundialista y de algunos de los encuentros más memorables del certamen. De esta manera, junto con Guadalajara, León y Toluca, la ciudad de Puebla completó el grupo de sedes que llevaron la emoción del Mundial de 1970 a distintas regiones del país, proyectando ante el mundo la capacidad de México para organizar uno de los eventos deportivos más importantes de la historia del fútbol. Y por supuesto, el recinto más importante de todos era el Estadio Azteca, el gran coloso que se convertiría en el escenario principal del Mundial de México 1970. En este estadio se disputaron 10 encuentros del torneo, incluidos los dos más esperados, el partido inaugural y la gran final, convirtiéndolo en el símbolo de aquella histórica Copa del Mundo. México presentó ante el mundo un estadio que destacaba por su impresionante capacidad, su diseño arquitectónico y sus modernas instalaciones, consideradas de vanguardia para la época. El Estadio Azteca representaba el orgullo del país y demostraba la capacidad de México para organizar un evento deportivo de talla internacional. A diferencia de los mundiales actuales, en aquellos años los requisitos para ser sede eran menos complejos. Lo más importante era contar con estadios amplios, seguros y en óptimas condiciones para recibir a los equipos y a miles de aficionados. No existían las estrictas exigencias tecnológicas, comerciales y de infraestructura que caracterizan a las copas del mundo modernas. Con el Estadio Azteca como escenario principal y con las sedes de Guadalajara, León, Toluca y Puebla, México quedó listo para recibir a las mejores selecciones del planeta y escribir una de las páginas más memorables en la historia del fútbol mundial. Al mismo tiempo, la Ciudad de México se presentaba ante el mundo como una metrópoli moderna, dinámica y en pleno crecimiento. La celebración del Mundial de 1970 representó una oportunidad inmejorable para mostrar su riqueza histórica, su arquitectura y el notable desarrollo urbano que había experimentado durante las décadas anteriores. Los miles de visitantes que llegaron para disfrutar de la Copa del Mundo no solo fueron testigos de uno de los eventos deportivos más importantes del planeta, sino que también conocieron una ciudad llena de atractivos turísticos, donde los edificios modernos convivían con construcciones históricas que narraban siglos de historia y daban identidad a la capital mexicana. La ciudad contaba ya con importantes obras de infraestructura que reflejaban su proceso de modernización. Entre ellas, destacaba el recién inaugurado sistema de transporte colectivo Metro, además de nuevas avenidas, distribuidores viales y amplias calles que facilitaban la movilidad en una urbe que crecía aceleradamente. Asimismo, la capital ofrecía hoteles de primer nivel, modernos centros comerciales, museos, monumentos, parques y una amplia oferta cultural que permitía a los visitantes conocer mucho más que los estadios mundialistas. Todo ello proyectaba la imagen de una ciudad preparada para recibir a miles de personas provenientes de distintas partes del mundo. Para 1970, la Ciudad de México ya mostraba un rostro urbano completamente distinto al de décadas anteriores. Había dejado atrás la imagen de una capital tradicional para consolidarse como una gran metrópoli latinoamericana, símbolo del progreso, la modernidad y el desarrollo.
Gracias al Mundial, esa transformación fue conocida por millones de personas alrededor del planeta, convirtiendo a la ciudad en una extraordinaria carta de presentación de México ante el mundo. Finalmente, el campeonato dio inicio. Las selecciones participantes ya se encontraban instaladas en las ciudades que les fueron asignadas durante el sorteo, donde establecieron sus centros de concentración y comenzaron la preparación para afrontar cada uno de sus compromisos. Conforme avanzaba el torneo, los encuentros se disputaban de acuerdo con el calendario oficial establecido por la FIFA, despertando una enorme expectativa entre aficionados nacionales y extranjeros. Cada partido dejó momentos inolvidables que quedaron grabados en la memoria de quienes tuvieron el privilegio de presenciarlos. Algunos encuentros pasaron a la historia como verdaderos clásicos del fútbol mundial, mientras que otros, aunque menos recordados, también formaron parte del legado de una de las copas del mundo más importantes de todos los tiempos. Durante aquellos días, la Ciudad de México y las demás sedes mundialistas se llenaron de vida. Las calles se vistieron de colores con las banderas de los países participantes. Los comercios ofrecían recuerdos y artículos alusivos al torneo. La música, la convivencia y el entusiasmo de miles de aficionados transformaron el ambiente cotidiano en una auténtica fiesta internacional. Fue una época en la que el deporte unió a personas de distintas nacionalidades y convirtió a México en el centro de atención del mundo. El Mundial de 1970 no solo dejó grandes partidos y figuras inolvidables, sino también un ambiente de alegría, hospitalidad y celebración que permanece vivo en la memoria de quienes tuvieron la fortuna de vivir aquella extraordinaria experiencia. Los festejos fueron, sin duda, uno de los aspectos más memorables del Mundial de México 1970, especialmente cada vez que la selección mexicana disputaba un encuentro. Al finalizar los partidos, miles de aficionados salían a las calles para celebrar, convirtiendo a la ciudad en una auténtica fiesta. La mayoría de los participantes eran jóvenes que se apropiaban de las avenidas con un entusiasmo contagioso. Muchos recorrían la ciudad en automóviles completamente llenos de personas. Incluso algunos viajaban sobre los vehículos mientras avanzaban entre el sonido de los claxon y las porras de la afición. Uno de los principales puntos de reunión era el Ángel de la Independencia, que desde entonces comenzó a consolidarse como el sitio tradicional para celebrar los grandes triunfos deportivos. Poco a poco, este emblemático monumento se convirtió en el escenario de las celebraciones más importantes de la capital, una tradición que continúa vigente hasta nuestros días. Banderas, sombreros, pancartas, luces, cantos, gritos de emoción y los colores de las distintas selecciones llenaban el ambiente de alegría. Aquellas escenas reflejaban el entusiasmo y la pasión con la que los mexicanos vivieron la Copa del Mundo, dejando imágenes que aún hoy forman parte de la memoria y de la historia del fútbol en nuestro país. Es momento de nuestra trivia, pero antes queremos felicitar a todos los que respondieron correctamente la trivia anterior. Y ellos son Checo Kitsch, Cos Morales y Marco Alamillo. Efectivamente, la fotografía fue tomada en el Callejón de San Cristóbal, en el tradicional barrio de La Romita, un lugar que aún conserva gran parte de su encanto histórico. Muchas felicidades a todos los que acertaron. Ahora observemos la siguiente imagen. ¿Puedes identificar el lugar donde fue tomada esta fotografía? Los participantes que respondan correctamente serán mencionados en el próximo video de Ecos del México de ayer. Es tu oportunidad de demostrar cuánto conoces sobre la historia y los rincones de la Ciudad de México. La gran final enfrentó a dos auténticas potencias del fútbol mundial, Brasil e Italia, que llegaron al último partido con el objetivo de conquistar el codiciado trofeo que muchas otras selecciones habían intentado alcanzar sin éxito. Fue un día inolvidable para los aficionados, ya que sobre la cancha del Estadio Azteca brilló una de las máximas figuras en la historia del deporte, el brasileño Pelé, considerado por muchos como el rey del fútbol.
Sus extraordinarias jugadas y su talento dejaron una huella imborrable en aquel encuentro, y quienes tuvieron el privilegio de verlo jugar aún recuerdan con emoción ese momento histórico. Al finalizar el partido, Brasil se proclamó campeón del mundo, logrando una hazaña que quedó grabada para siempre en la historia de los mundiales. La celebración no se limitó al estadio. De inmediato, las calles de la Ciudad de México volvieron a llenarse de miles de personas que salieron a festejar el cierre de un campeonato inolvidable. En distintos puntos de la capital se vivieron escenas de alegría y entusiasmo, pero fue el Paseo de la Reforma el lugar donde se concentró la mayor cantidad de aficionados. Entre banderas, cánticos, aplausos y muestras de celebración, la ciudad se convirtió en una auténtica fiesta que reflejaba la pasión que el fútbol había despertado durante todo el torneo. Aquellos días quedaron grabados en la memoria de toda una generación y forman parte de la nostalgia de quienes vivieron el Mundial de México 1970. 16 años después, en 1986, nuestro país volvería a hacer historia al organizar por segunda ocasión una Copa del Mundo, consolidándose como una de las grandes sedes del fútbol internacional. Décadas más tarde, México volvió a ser protagonista de la historia del fútbol al coorganizar la Copa Mundial de la FIFA 2026 junto con Estados Unidos y Canadá. Este histórico acontecimiento volvió a situar al país en el centro de la atención del mundo y añadió un nuevo e inolvidable capítulo a su extraordinaria tradición mundialista. Y así concluimos este breve recorrido por algunos de los momentos más inolvidables del Mundial de México 1970, un torneo que dejó una huella imborrable en la historia del deporte y en la memoria de millones de mexicanos. Esperamos que este viaje al pasado haya sido de su agrado. Si fue así, no olviden regalarle un me gusta al video, suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderse nuestras próximas entregas. Muy pronto volveremos con más historias, fotografías y recuerdos del México de ayer. Hasta la próxima.